Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a dibujar un paisaje sencillo a lápiz utilizando un papel de 160 gramos y diversos lápices de grafito. Tal como se puede observar, en primera instancia comienzo trabajando una línea en el horizonte y desde ahí voy a empezar a ubicar distintos planos en el mismo espacio de trabajo. En este momento estoy trabajando directamente algunos troncos de árboles que van a estar por este sector, es decir, más o menos a la altura de la mitad de la hoja, y en el fondo vamos a agregar algunas montañas, algunos riscos, algunos pequeños montes. Van a ser bien pequeños porque van a estar muy cerca, y por aquí, por la zona central, vamos a trabajar un río, un arroyo o un riachuelo. Ok, el río digamos que tiene que ser más grande mientras más cerca está de nosotros, es decir, a medida que va bajando en la hoja tiene que irse ensanchando en cuanto a su tamaño, ya para que se vea mejor ese efecto de profundidad. Después le empiezo a añadir un tono de base, un tono básico que vamos a utilizar como primera capa para empezar a trabajar directamente encima de este. Para esto podemos utilizar un lápiz de la gama de los H, como puede ser un 4H, un 2H, etcétera, etcétera, incluso un H. Incluso si ustedes quieren pueden utilizar algún lápiz de la gama de los B, no hay ningún problema. Por los riscos también voy a empezar a trabajar directamente también con otro tono. Es un tono, bueno, prácticamente puede ser el mismo, al principio no importa, después tenemos que empezar a diferenciarlos más. Al principio no es tan necesario, simplemente lo marco para tener una base, para que el trazo posterior sea más fácil y más eficiente. Ya la idea es ir trabajando desde a poco, o sea, tú agregas una capa muy tenue, muy suave, y después encima empiezas a agregar detalles, cosas que van a ir potenciando el dibujo en distintos aspectos, tanto en volumen, en textura, en contraste, etc. Entonces por aquí voy a agregar algunos troncos que se puede ver. Los troncos, como están lejos, simplemente se van a representar como líneas verticales, nada más que eso. No tienen que ser líneas perfectamente verticales, sino que sean levemente irregulares, pero que igual mantengan esa forma vertical, ¿ok? Entonces trabajaríamos estas líneas que van a representar el tronco de unos pinos que vamos a agregar posteriormente. Después le vamos a añadir entonces las ramitas, las hojas y ese tipo de elementos, pero vamos a comenzar con estas líneas digamos que verticales. Ok, aquí vamos a hacer algunas más grandes. Les recomiendo que no trabajen con todas las líneas del mismo tamaño, es decir, que cada vez vayamos teniendo más juego, es decir, algunas más grandes, otras más pequeñas, así, que sea diverso el trazo, que no sea monótono. Después le vamos a agregar entonces las ramitas, como bien les decía anteriormente. Para esto podemos utilizar lápices de la gama de los H, de los P, pero les recomiendo especialmente un lápiz que sea fino y que a la vez mantenga un trazo oscuro y marcado. En este caso vamos a utilizar un portaminas 0,5 HB para potenciar el trazo, para dar esa sensación de densidad de hojas, de ramas, y queda muy bien. Bueno, ¿cuál sería la técnica para los pinos? Es muy sencilla. Tú comienzas con un trazo en la zona inferior muy ancho y te vas en el fondo podríamos decir haciendo más pequeño al final el trazo. O sea, es como eso, es trabajar una forma cónica, una forma con forma de digamos que con aspecto de cono, bien dicho, una forma que sea vertical, obviamente, que sea igual a la misma manera en que trabajamos el tronco, es decir, totalmente vertical, prácticamente perfecto. Y vamos añadiendo más ramitas abajo y a medida que ascendemos vamos haciendo el trazo mucho más pequeño. Esa sería la técnica. Ahora, si ustedes quieren trabajar otro tipo de árboles, también podrían utilizar rellenos distintos. Por ejemplo, hacerlas incluso más pequeñas abajo, más grandes arriba, como los árboles africanos, por ejemplo. Pero por eso les digo que va a depender del tipo de dibujo que van a llevar a cabo. En este caso, como estamos trabajando pinos, tiene que ser así, con esa forma cónica, ¿ok? Entonces ese sería el principal consejo. Podemos ir potenciando algunas partes. Si se dan cuenta, ahora estoy oscureciendo un poco más el trazo que ya habíamos hecho anteriormente. Estamos añadiéndole más volumen, mayor densidad, marcándolo bastante para que se diferencie del contexto en el cual se encuentra ubicado, es decir, para que se diferencie de las montañas, del primer plano, etcétera, etcétera. Haríamos este proceso una y otra vez. Bueno, les voy comentando que este paisaje en específico no lo inventé, a diferencia de la mayoría de los paisajes que hago aquí en el canal, que sí los suelo inventar.
Este paisaje lo tomé de referencia de una imagen que había en internet, pero igual le modifiqué algunas cosas. Por ejemplo, los árboles no eran exactamente iguales, eran parecidos, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Tú, por ejemplo, ves un pino y claro, tienen las ramitas individualmente y son bien detallados y todo eso, pero no vas a hacer rama por rama, así te vas a demorar 10 años en hacer el dibujo. Entonces tienes que utilizar la inteligencia y una estrategia. ¿Cómo puedo dar a entender que son pinos, pero sin trabajarlo en detalle, sino que ir generalizando, pero ir dando la sensación de que en su conjunto es un pino? Bueno, utilizando técnicas de relleno como las que estamos haciendo ahora, que estamos generalizando las ramitas, que desde lejos se parece que fuesen árboles, te das cuenta es porque hicimos una técnica de una manera correcta, porque la aplicamos bien. Entonces tienen que ser inteligentes en ese sentido. La otra vez estaba viendo un documental de una academia, bueno, era más que todo un reportaje de una escuela de arte, algo así, era por allá en Ucrania o en Rusia, y el punto es que había un tipo que le comentaba a su compañera que solo un tonto haría piedra por piedra en un paisaje que ella estaba pintando. Y claro, daba a entender exactamente lo mismo, que tienes que dar la sensación sin entrar en un detalle excesivo. Muy bien, esa sería la idea. Aparte que estamos trabajando un paisaje que es un paisaje semi-realista, ni siquiera es realismo, así que no hay que entrar en un detalle absoluto. Pero en caso contrario, si vas a hacer hiperrealismo, fotorrealismo o técnicas similares, claro, ahí sí hay que trabajar en un detalle excesivo, pero aquí no. Así que no hay que complicarse más la vida más de lo que ya es. Por aquí voy a trabajar otras ramitas. Aquí estamos utilizando un 3H y bueno, ustedes se preguntarán por qué. Básicamente por el hecho de que quiero conseguir algunos árboles que estén más claros y otros que estén más oscuros. No quiero que todos tengan el mismo tono de oscuridad, sino que logremos un contraste interesante que nos dé a entender de que hay algunos árboles que están más cerca, otros árboles que están más lejos y cosas de ese estilo, ¿ya? Entonces tenemos que ir trabajando esa sensación con tonos, es decir, mientras más lejos, más tenue tiene que ser el trazo, es decir, más suave, mientras más cerca tiene que ser un trazo oscuro y marcado y muy definido. A medida que las cosas se van alejando van perdiendo esa definición y prácticamente no se puede diferenciar mucho ese elemento de su fondo. Muy bien, entonces hay que aplicar estos conocimientos para conseguir un buen resultado. Como les digo, este es un paisaje bien entretenido porque trabajamos el tema de los planos, trabajamos el tema de la profundidad, también de la perspectiva. Por ejemplo, aquí en el río, que es muy interesante ese elemento, el río le da ese toque, porque si no el paisaje tiende a verse muy vacío. Siempre he pensado que un paisaje sin algún protagonista, sin un mensaje muy importante que decir, pasa a ser un simple paisaje más. Pero si tú logras añadirle algo distinto, va a tomar otro protagonismo, digamos que protagonismo. En este caso le agregué un riachuelo que ya tiene ese papel importante en la obra, te das cuenta, y además combina perfectamente con las montañas del fondo. Si ustedes quieren agregarle quizás alguna persona, algún elemento de no sé, puede ser, por ejemplo, algún quizás animal, también podría entregarle mucha vida al paisaje, pero no es necesario, solo es una opción básicamente. Pero también si quieren hacer el mismo dibujo exactamente igual, yo se los recomiendo para que suelten la mano, es un excelente ejercicio. De hecho, los paisajes yo los tomo como eso, como un ejercicio que te puede preparar para dibujos realistas, para paisajes, para cualquier otro tipo de elementos. Sin embargo, también puedes realizar cualquier otro tipo de dibujo sin saber dibujar y cosas así. Todo es muy relativo, ¿ya? Para que lo anoten bien, porque muchas veces hay como mitos, hay temas aquí en el arte medios complicados. Y yo les recomiendo que dibujen simplemente lo que quieren. Si ustedes quieren dibujar paisajes, se los recomiendo totalmente. Y por favor déjenme aquí mensajes en el video, o sea, mejor dicho, comentarios abajo, diciéndome si quieren que haga más paisajes, porque no sé realmente. Necesito saber si quieren más paisajes porque a mí me gusta, pero siento que también ya he dibujado muchos en el pasado. Últimamente no he hecho tantos paisajes así en blanco y negro. Pero la verdad de las cosas es que aquí en el canal, bueno, los videos que subo en general tienen muy pocas reproducciones, no tienen ningún aire de viral ni nada así. No llega prácticamente ninguno a ser más o menos reconocido ni nada así, pero los paisajes sí se ven más que el resto. Y supongo que es porque mucha gente le gusta este estilo de dibujo, así que bueno, tienen que decirme y yo encantado voy a seguir haciendo más paisajes.
que sé que es lo que más les gusta a la gente que me sigue aquí en el canal. Pero bueno, a pesar de que es algo muy simple, ojo con eso, bueno, quizás la gente también quiere hacer cosas sencillas, porque a veces ¿de qué sirve subir un tutorial extremadamente complicado si nadie lo va a hacer o 3 personas lo van a hacer? No hay como una idea mucho más profunda, ¿se dan cuenta? En cambio, si hago algo más sencillo al alcance de todos, ahí sí puede ser más importante. Bueno, le fui añadiendo más arbolitos más pequeños aquí en el primer plano, a pesar de que quizás debería haber agregado algunos pinos más grandes, estos que rodean el pino, pero quise trabajar los más pequeños dando a entender de que son pinos muy jóvenes, que están creciendo y le dan un aire también bien bonito, bien rústico al paisaje, que me encanta esa atmósfera que se forma. Por aquí le voy añadiendo algo de vegetación, ramitas en distintas direcciones, logrando elementos interesantes que no lleguen a saturar en demasía el paisaje. Recuerden que nunca queremos que un paisaje llegue a ser saturado. Saturado me refiero a que llenemos de elementos y que sea tanto que al final el espectador o la persona que va a ver la obra no va a saber dónde mirar, va a ver tantas cosas que no va a entender la obra en sí, va a haber como una mezcla de cosas. Y el objetivo no es ese, el objetivo en este caso es hacer algo bien equilibrado, muy bonito, bien posicionado y simplemente que cumpla con el objetivo de un paisaje, que es embellecer la mirada. Ok, entonces trabajaríamos aquí, voy oscureciendo algo más los tonos, de a poco, lentamente. Por aquí adelante ya estoy agregando un tono más clarito, no tan oscuro como el del primer plano, con un lápiz de los H, sí o sí, excelente, por ahí. Vamos trabajando aquí algo más los pinos. Les voy a empezar a añadir sombra a los árboles. Si se dan cuenta, una sombra que va a ir hacia el lado izquierdo, como casi siempre lo hago. Siempre tiendo a hacer la sombra hacia ese sector, me gusta. Igual ustedes, por ejemplo, si quieren hacer el mismo paisaje, les recomiendo que, por ejemplo, le cambien algunos elementos pequeños, como la dirección de la sombra. Ustedes pueden trabajar quizás la sombra hacia acá, hacia, por ejemplo, el espectador de este paisaje, o hacia la derecha, etcétera. Que cambien distintos elementos. También que, por ejemplo, si quieren hacer la sombra igual y todo igual, cambien quizás la forma de las montañas, quizás que cambien el tamaño del río, etcétera. Que vayan en el fondo añadiéndole algún valor personal a la obra, que no sea simplemente una copia. Y ese es un consejo que de verdad se los doy para que logren algo artísticamente más valioso. Muy bien, para que hagan una obra al final totalmente auténtica, no hagan una copia de otra obra. Esa sería como mi recomendación. Por aquí vamos a trabajar otro pino, aquí otros arbolitos, más cosas de este estilo. Vamos trabajando detalle también, cosas más sencillas, etcétera, etcétera. Por aquí le voy a añadir otro árbol, bien grande, bien marcado también. Por aquí más ramitas, más arbustos, etcétera, para que no se vea tan vacío el paisaje, porque empecé a observar que se veía como que habían muchos árboles lejos en el horizonte casi, y aquí adelante en el primer plano había muy pocos. Y quise romper esa sensación agregándole más árboles, así de simple. Entonces voy añadiendo esa sombra, también voy oscureciendo y potenciando ciertos aspectos. Por aquí, vamos a oscurecer este de por acá, excelente. Añadiendo más tono, mejorando el trazo. Por ahí, perfecto. Vamos trabajando. Esto es al ojo, o sea, yo veo la imagen básicamente de referencia, no me guío en su totalidad, sino que veo, analizo, oye, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, voy a cambiarle esto. Y hay un punto en la obra que yo después de hacer el boceto ya no veo la imagen, que simplemente empiezo a inventar cosas. Por ejemplo, estos árboles, la sombra, la dirección de la sombra, estas cosas yo las invento. Entonces, eso para que ustedes también lo anoten, que si les cuesta, por ejemplo, imaginar una obra, les recomiendo que solo vean el boceto. Entonces hacen el boceto en 15, 20 minutos o 30 minutos, o lo que se demoren, no importa si se demora mucho más que eso, es normal. Y después empiecen a añadirle su creatividad, ¿ya? Se nota la diferencia. Entonces ahí ya es algo muchísimo más rico en el sentido de la creatividad, la prácticamente marca personal de cada uno, que eso es muy importante. Entonces me faltaban algunos detalles en el arroyo, en el riachuelo, y quise agregarle algún tipo de mancha, de sombra. Recuerden que en el agua se puede ver reflejado el tema de las montañas, el tema de los árboles, también podemos ver rocas y elementos de ese estilo. Claro,
Por ejemplo, si el agua estuviese quieta, como pasa muchas veces en los lagos de origen glaciar, por ejemplo, el agua tiende a ser muy quieta. Y ahí los reflejos prácticamente son casi al nivel de un espejo, pero en aguas que son más turbulentas se ve el reflejo mucho más distorsionado, se ve el trazo más abrupto y ese tipo de elementos. Y como estamos hablando de un río, de un riachuelo o lo que sea, ya es un trazo mucho más bruto en ese sentido, no es un trazo suave, delicado, perfecto, ¿ya? Entonces lo estoy oscureciendo. Es importante que sepan diferenciar el río de la tierra, de los planos, porque si no les va a quedar como un camino de tierra, que también podría ser. De hecho, eso les recomiendo que, por ejemplo, quizás en vez del arroyo ustedes hagan un río, quizás pueden hacer un auto y cosas de ese estilo. Quedan muy bonitas, la verdad. Por aquí vamos a trabajar entonces sombras y algunos detalles en las montañas. Vamos a añadir detalles muy sutiles. Simplemente estoy como marcando algunas partes donde va a haber más sombra y vamos a empezar a oscurecerlo, a agregarle un tono base a las montañas que nos dé a entender de que obviamente están en contraluz, es decir, que no les llega la luz directamente, sino que prácticamente es por parte del reflejo. Y también vamos a ver partes más oscuras, zonas más claras y así. Entonces estamos trabajando con un detalle muy general, añadiendo estas líneas. Por aquí voy trabajando el tono. Perfecto, con este movimiento, excelente. Vamos así, vamos rellenando los árboles que están aquí en el horizonte, los vamos cubriendo por encima sin ningún problema. ¿Qué es lo que sucede? Si hubiésemos hecho un trazo mucho más oscuro, sí habríamos tapado los árboles y los habríamos destruido prácticamente. Entonces, para no hacer eso, tiene que ser un trazo muy suave. Les recomiendo que puedan agregar un tono y después encima le pasen lo que estoy utilizando en este momento, que es un difumino, que le va a dar ese toque más de suavidad, que el trazo no sea tan brusco, sino que sea un trazo muy suave que prácticamente se vaya difuminando con el cielo. Esa es la idea, porque son montañas también que no van a representar un detalle muy grande, sino que van a ser muy generales. También le estoy agregando, la sombra, como les dije, en los árboles está hacia el lado izquierdo, entonces la sombra en las montañas tiene que estar hacia el mismo sector. Por lo tanto, estamos sombreando justamente ese lado de las montañas, de los riscos, de estos montículos. Por ahí le estamos añadiendo un tipo de detalle muy esquemático, nada complicado, como les venía diciendo. Ok, entonces haríamos estas líneas. Por aquí voy a trabajar algo del cielo, también muy sencillo, sin entrar en detalle. Lo que sucede es que este es un paisaje muy sencillo, un paisaje muy recomendado para niños, para principiantes, para personas que quieran aprender a dibujar paisajes. Y simplemente yo les voy comentando también algunos consejos útiles para sus dibujos. Entonces, ¿qué es lo que hice? Muchas veces vemos el cielo y más arriba, mientras más, digamos que vertical se ve el cielo, más oscuro, más potente es el color. Mientras que miramos hacia la línea del horizonte y se tiende a ver alguna especie de bruma, ¿cierto? Se ve como una capa semitransparente blanca, sobre todo en la línea del horizonte, y justamente lo que hicimos. Entonces el cielo, antes de entrar en contacto, digamos de alguna forma, con las montañas, con estos riscos, se tiende a poner más blanco, y eso nos da a entender un efecto atmosférico, básicamente. Así que logramos un tono muy interesante, muy bueno. Es importante que hagan ese degradado en el cielo. Recuerden no hacerlo al revés nunca, sino que tiene que ser desde arriba hacia abajo, arriba más oscuro y abajo más clarito. Bueno, ya dicho esto, vamos a trabajar entonces algunos elementos del río que tenemos aquí. Vamos a oscurecer algunas partes. Estamos añadiéndole algunos tonos importantes, mejorando ciertos aspectos muy sencillos, trabajando con mesura, sin volvernos locos con el tema del detalle, como les vengo comentando, sino que trabajando todo sencillo. Miren estas sombras ahí en diagonal en el lado derecho, le dan un toque perfecto. Ustedes se preguntarán entonces, Max, dijiste que las sombras eran hacia el lado izquierdo, pero no vertical, digamos que diagonalmente, como se puede ver en el lado derecho. Y yo te digo, bueno, pero la sombra no va a flotar en el aire, la sombra va a estar plasmada en el lugar en el cual se encuentran los árboles, y esos árboles de ahí del lado derecho están en la orilla de un montículo, entonces tienen que estar así en diagonal. Muy bien, por lo tanto la sombra va a variar, digamos que no en dirección, pero sí en forma, de acuerdo, digamos que al contexto, es decir, al terreno, ¿ya?
para que también vean ese elemento que es muy importante. Entonces ahora estoy añadiendo algunas cositas para que el dibujo no se vea tan vacío. Simplemente de a poquito lo vamos mejorando y agregando prácticamente los últimos detalles. Vamos trabajando por aquí. Lo que quiero es oscurecer algo más el primer plano. Igual encuentro que el dibujo quedó muy sencillo. Podríamos quizás haberlo complicado menos, pero, o sea, más digo, haberlo hecho un poco más complicado, pero es que digo, ¿para qué? Es bueno que hagamos cosas sencillas, que la gente también puede hacerlos. Y a mí me encanta hacer este tipo de cosas muy rápidas. Bueno, les recomiendo que en este dibujo ustedes se demoren lo que sea necesario, no anden apresurados. Igualmente les puedo decir que me demoré en este dibujo más o menos 1 hora 15. Los paisajes no suelo demorar mucho más que eso. Así que es una buena referencia para que se den cuenta que es algo bien rápido igual. Pero también uno desarrolla la velocidad del trabajo de acuerdo al trabajo, digamos que a las horas que tú vas acumulando del mismo trabajo. Entonces, si llevas quizás 2 años dibujando paisajes, vas a ser muy rápido, pero si recién empiezas, si llevas semanas o meses, el resultado va a ser muchísimo más lento en ese sentido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hice recién? Difuminé un poquito más las montañas para ablandarlas algo más y estoy potenciando finalmente los troncos un poquito más, oscureciéndolos, dándoles ese aspecto más finalizado, pero ya agregando los últimos detalles de vegetación, cositas por acá, por allá, nada realmente complicado, para obtener finalmente un resultado así, que nos quedó finalmente el dibujo. Muy sencillo, y como siempre recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Aquí tienen el link al video anterior y nos vemos mañana. Chao.